Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Introducción. Podemos decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es generalizada para varias afecciones del intestino, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria indeterminada, y esta última se presenta con características de ambas. Son patologías crónicas y su etiología es desconocida. Aunque la enfermedad de Crohn y la colitis son independientes, cada cual tiene características propias, ambas presentan exacerbaciones y remisiones por factores predisponentes que son hereditarios, puede ser la dieta, cambios de la flora intestinal, disbiosis intestinal. Y algunos autores también citan algunos agentes infecciosos que podrían ser alergias, lácteos, alteraciones inmunitarias, estrés, factores emocionales y psicológicos, los cuales aumentan la estimulación colinérgica y ocasionan hiperactividad intestinal. Epidemiológicamente, los casos de enfermedad inflamatoria intestinal han aumentado en todo el mundo, siendo llamativo en países en vía de desarrollo. La incidencia sigue siendo mayor en Norteamérica, Europa, y sin embargo, según datos epidemiológicos recientes, también existen zonas del Asia y Medio Oriente, y esta enfermedad inflamatoria intestinal ha ido al alza. Este fenómeno también parece aparecer en Latinoamérica, aunque se carece de estudios epidemiológicos en la región. En Chile no hay muchos estudios, aunque 2 estudios han descrito un aumento de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal en los últimos años. Simian y colaboradores describen el aumento sostenido de casos en un programa de atención a pacientes con enfermedad inflamatoria en un centro hospitalario privado. También Jaime et al., en un estudio descriptivo basado en datos estadísticos del MinSal, concluyen que en el periodo 2001-2012 hubo un aumento significativo del número de pacientes hospitalizados por enfermedad inflamatoria intestinal en Chile. Pero no se encuentran aún con datos nacionales más actualizados que permitan conocer la incidencia y prevalencia de esta enfermedad en nuestro país. Ahora hablaremos de la enfermedad de Crohn, también denominada enteritis regional, colitis granulomatosa o colitis transmural. Es un proceso inflamatorio crónico, enterocolónico, autoinmune, distribuido extensamente y afecta todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano y todas las capas de la pared intestinal. Se describió por primera vez en el año 1932. Actualmente es un problema gastrointestinal frecuente que aparece entre 20 y 70 casos por 100.000 habitantes. Afecta a cualquier grupo humano, aunque es más frecuente en blancos de origen anglosajón. Se inicia en la adolescencia o inicio de la adultez, edad mayor de 15 a 30 años, es la incidencia. Y hay cierta tendencia en familiares a padecer de la enfermedad, entre hermanos existe un 30%. Fisiopatológicamente, lo que caracteriza a esta enfermedad es la inflamación intestinal crónica que afecta todo el tracto gastrointestinal, como decía antes, desde la boca hasta el ano. Esta inflamación se produce por un error del sistema inmunitario que ataca las células sanas del cuerpo. En una descripción detallada se presenta inflamación transmural de la pared intestinal y abscesos en las criptas, úlceras aftoides focales, úlceras longitudinales y transversales profundas, engrosamiento de la pared intestinal, agrandamiento de los ganglios linfáticos mesentéricos, granulomas no gaseosos en ganglios linfáticos, peritoneo, hígado y todas las capas de la pared intestinal, fibrosis y estenosis de la pared intestinal, disminuye la luz intestinal por estrechamiento de la misma y aparecen además fisuras, fístulas y abscesos. Ahí se ve en la imagen una característica endoscópica de la enfermedad de Crohn en colon izquierdo y transverso, en la cual se ven lesiones salteadas y asimétricas, úlceras aftoides estrelladas o longitudinales, rodeadas por mucosa sana, aspectos de empedrado, úlceras serpiginosas, longitudinales con úlceras transversales separadas por islotes de mucosa edematosa, y hay una estenosis asimétrica. Los signos y síntomas o manifestaciones clínicas
de partida empieza con un comienzo insidioso. La enfermedad puede pasar inadvertida durante muchos años. El paciente empieza con malestar general y ligeras molestias, hasta dolor abdominal vago en hipocondrio derecho que no se alivian al defecar. Se acompaña de anorexia y diarrea. En fases más avanzadas aparece obstrucción, fistulización y abscesos. En esta etapa se acompaña de dolor abdominal, espasmódico, estreñimiento, náuseas y vómitos, distensión abdominal y otros síntomas de cuadro infeccioso como fiebre y leucocitosis. Persiste diarrea constante y progresiva con menos periodos de remisión. Puede aparecer hemorragia rectal, heces acuosas, malnutrición, anemia no explicada, pérdida de peso. También aparece masa abdominal, sensible a la presión y defensa muscular. Problemas en región anal, fisuras o fístulas en el ano. Y también puede aparecer megacolon tóxico. Además se agregan problemas articulares, lesiones cutáneas, trastornos oculares, úlceras aftosas en la boca. Y a nivel psicológico, por lo general, se acompaña de depresión en el paciente. De los estudios diagnósticos, lo que más se utiliza es el enema valitado, que va a permitir observar la pared intestinal engrosada, estenótica, fístulas y lesiones. Si se sospecha abscesos, debe omitirse esta técnica por el peligro de perforación intestinal. Endoscopía. También permite visualizar las erosiones o fisuras longitudinales profundas con espacios intermedios de mucosa hematosa. Las fisuras transversas dan lugar al empedrado por encima del recto y recto sigmoide. Este procedimiento es contraindicado en fase aguda o en caso de úlceras o fístulas profundas por el riesgo de perforación. Dentro de las pruebas hematológicas está el hemograma, que va a revelar un hematocrito disminuido, va a haber leucocitosis, velocidad de sedimentación elevada, electrolitos, sodio, potasio, proteinemia, y algunas van a estar alteradas en estados avanzados por malnutrición. El TAC de abdomen visualiza masas abdominales sugerentes de fístulas o abscesos. Y el examen de heces se usa para destacar infección bacteriana, fúngica u otra causa y evidenciar presencia de moco o sangre. Y el tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas o si este se vuelve crónica. Se recomienda dieta hipocalórica, hiperproteica, alta en vitaminas. Se utilizan modificadores inmunológicos como el metotrexato, reposo intestinal, en algunos casos se aplica cirugía, se usan corticoides, aminosalicilatos, antiinflamatorios, medicamentos 5-asa, sulfasalacina, salazopirina, mesalamina, ácido 5-aminosalicílico, valsalacida, olsalacina. También, si es necesario, se aplican antibióticos, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, anti-TNF, medicamentos que bloquean la acción del factor de necrosis tumoral y sustancias que participan en la respuesta inflamatoria. Cirugía de la fístula o de la obstrucción intestinal y en algunos casos es necesario hacer colostomía en el paciente. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria inespecífica de la mucosa del colon y del recto. Su frecuencia aparece en la segunda y cuarta década, mayor en la mujer que el hombre. Y sus causas son inmunológicas, inflamatorias por elevación de interleucinas genéticas o infecciosas. Y la caracteriza los mecanismos autoinmunes agreden la pared intestinal, provocando su ulceración y o perforación tanto de la mucosa como de la submucosa de dicha pared. Otra de las características de la colitis ulcerosa es que puede formar pseudopólipos, que son pequeños islotes que quedan cuando se ensancha una úlcera. Acá podemos ver en este cuadro tipos de colitis ulcerosa. Tenemos en el recto, que se denomina proctitis, afecta el recto y el sigma, proctosigmoiditis. Colitis izquierda afecta el recto, sigma y colon descendente. Colitis extensa afecta el recto, sigma y colon transverso. Y pancolitis afecta todo el colon. Entre las manifestaciones clínicas, los síntomas típicos es diarrea con sangre, pus y mucosidad, incluso nocturna. Frecuencia de dolor abdominal, fiebre y malestar general, adelgazamiento y episodios repetidos de rectorragia. Y las extraintestinales, las manifestaciones de este tipo aparecen generalmente artritis y espondilitis anquilosante. Entre las complicaciones está el shock masivo debido a las severas hemorragias,
debilidad de la pared intestinal por las úlceras, dilatación de la luz intestinal, dando lugar al megalocolon tóxico, colitis aguda con dilatación del colon que puede predisponer a la perforación, peritonito séptica y riesgo de elevado de cáncer. Los exámenes diagnósticos, la historia clínica del paciente, exámenes de deposición para descartar otras enfermedades que también causen diarreas, enema valitado con rayos X, rectocolonoscopía, biopsia de colon. Y el tratamiento, régimen cero, fluidoterapia, electrolitos, nutrición parenteral, si es necesario, antibióticos, antiinflamatorios, aminosalicilatos orales y supositorios, anti-TNF, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab y antitegrina alfa 4, beta 7 como vedolizumab. También se usan corticoides como prednisona en dosis de 0,75 a 1 miligramo por kilo con descenso gradual hasta la suspensión en un periodo de 8 a 10 semanas. Y también puede haber tratamiento quirúrgico si falla el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico puede ser colectomía total, extirpación del colon, panprotocolectomía, extirpación del colon y recto, más anastomosis ilioanal y ileostomía cutánea, esterilizar el ilion hacia la piel. Acá coloco algunas semejanzas y diferencias que tiene entre la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Generalmente el Crohn se afecta desde la boca al ano y tiene una mayor localización en el ilion distal. En la colitis se afecta el recto y colon, acaba en la unión iliocecal. Generalmente en el Crohn el espesor es completo, en cambio en la colitis ulcerosa es la mucosa y la submucosa del colon. Los síntomas clínicos y exclusión de otra enfermedad intestinal, síntomas clínicos y exclusión de otra enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal. El estudio, colonoscopía, biopsia, detecta células inflamatorias, lesiones salteadas y úlceras. En el estudio de la colitis, colonoscopía observa mucosa roja edematosa con pseudopólipos. Los síntomas, dolor en costado inferior derecho, insidioso, que no alivia al defecar y afectación perianal. Síntomas, diarrea aguda, dolor abdominal que se alivia al defecar, hemorragia rectal. Las complicaciones en la enfermedad de Crohn, estenosis, adherencia, fístula, absceso, perforación intestinal, megacolon tóxico. En la colitis, hemorragia gastrointestinal masiva, hipovolemia, malnutrición, megacolon tóxico. Y el tratamiento es sulfasalacina, inmunosupresores, reposo intestinal, nutrición parenteral, resección área afectada, tratamiento quirúrgico y en la colitis lo mismo. Los signos y síntomas. El Crohn es un comienzo insidioso, en la colitis aparece una hemorragia rectal, hay dolor abdominal vago en el hipocondrio derecho, no se alivia al defecar, hay una anemia no explicada, el Crohn, malnutrición, en la colitis, la enfermedad puede remitir y mejorar la diarrea, calambres abdominales, bajo de posición blanda y urgente, pérdida de peso, fiebre. También aparece en el Crohn hemorragia rectal, diarrea constante y progresiva, menos periodos de remisión, heces acuosa, pérdida de peso. También en la colitis aparece fiebre, sensación de frustración y pérdida del control, tenesmo y oposiciones impredecibles. También aparece hipocalcemia, hipoferremia por déficit de absorción, megacolon tóxico con pérdida de peristaltismo. En el Crohn, dolor abdominal y pérdida de apetito, problemas en región anal, fisuras en el ano y puede aparecer también megacolon tóxico. Y la fisiopatología, que el Crohn afecta en todo el tubo gastrointestinal, inicia en el ilion y lado derecho del colon y se desplaza a izquierda. En el colitis se limita al colon, inicia al lado izquierdo, región recto-simoidea y evoluciona al derecho. En la fase inicial del Crohn, toda la capa intestinal se afecta pero con lesiones salteadas y se observan granulomas en los folículos linfoides de la mucosa. En la colitis, en la fase inicial, formación de abscesos en cripta que drenan pus, luego necrosis de la mucosa y ulceración, hay sangramiento capilar y aparece diarrea con pus y sangre.
El tejido cicatricial más granulomas y estenosis provocan dolor cólico abdominal al pasar el alimento. También hay ulceraciones profundas que provocan diarrea crónica. Por la fibrosis, en la colitis se produce acortamiento del colon. Y la complicación, en el Crohn, destrucción de vasos linfáticos, edema de capas más profundo y provocando fibrosis, fisura y fístula hacia otras asas intestinales y también puede haber fiebre. En la colitis, complicación, hipovolemia por diarrea y hemorragia, sepsis secundaria y megacolon tóxico. Acá coloco un proceso enfermero que involucra las dos enfermedades, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, porque las dos son enfermedades inflamatorias intestinales. Generalmente para las estas dos patologías, los objetivos se van a aplicar según el estadio o la exacerbación del cuadro. Y son el manejo nutricional, la terapia nutricional, el asesoramiento nutricional, el manejo de los estados agudos hospitalizados, manejo de digestión del equilibrio electrolítico, concientización sobre la importancia de adherirse a la medicación, administración de antibióticos, analgésicos, tratamientos biológicos, vigilancia de efectos adversos, explicar y adiestrar para la autoadministración de tratamientos subcutáneos o tópicos, realización de curas si es necesario y detección y seguimiento de manifestaciones extraintestinales de las enfermedades. Acá aparece una valoración del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que involucra las dos patologías más comunes basado en Virginia Genders. Bueno, en la necesidad de respiración y circulación, el paciente va a mostrar taquicardia, hipotensión ortostática, anemia, hipocrómica y o macrocítica. En la necesidad de comer y beber va a referir anorexia, náuseas, vómitos, retraso en el crecimiento, intolerancia a alimentos, alergia a alimentos, lácteos y grasos, deshidratación. Y por lo general va a mostrar disminución de la grasa subcutánea y masa muscular, va a tener debilidad, va a tener disminución del tono y turgencia muscular, palidez de mucosa. En la eliminación va a referir episodios impredecibles, intermitentes, frecuentes y controlados de diarrea sanguinolenta o sin sangre, deposición consistencia blanda, semilíquida, acompañada de gases y flatos. También puede tener heces malolientes, grasosas, estetorrea, antecedentes de nefrolitiasis asociada por aumento de oxalatos en la orina. Y también puede mostrar borborismos hiperactivos con sonidos de borboteo y chapoteo, peristaltismo visible. El moverse y mantener la postura va a referir debilidad, fatiga, malestar, agotamiento, inquietud, limitación de sus actividades básicas de la vida diaria, tanto educacionales y laborales. En el dormir y descansar va a referir un sueño inestable, insomnio, despertar nocturno por dolor y diarrea, va a mostrar ojeras, cansancio, agotamiento. En elegir las prendas de vestir adecuadas y desvestirse, va a referir limitación en vestirse y desvestirse, va a mostrar descuido en su vestimenta, uso de la misma ropa. En mantener la temperatura corporal va a referir episodios febriles, estados agudos, calofrío y la temperatura corporal sobre 37,5 grados y más. En la higiene y mantener documentos puede referir incapacidad para mantener el cuidado personal. Puede mostrar un aspecto descuidado en relación a su higiene corporal, mal olor, lesiones en la piel y mucosa, eritema nudoso, hinchazón sensible y elevada, enrojecida en caras y brazos, úlceras aptosas en la boca, piodermia gangrenosa, lesiones puntiformes purulentas, furúnculos con borde violeta en tronco, pierna y tobillo, lesiones perineales, fístulas anorrectales con supuración purulenta. Seguridad va a referir sensibilidad abdominal con retrotrijones en cuadrante inferior derecho por proceso inflamatorio que afecta a todas las capas de la pared intestinal y mesenterio. Dolor en la parte medial inferior del abdomen cuando se afecta el yeyuno. Sensibilidad en región periumbilical, sensibilidad y dolor perineal, dolor articular migratorio, sensibilidad si presenta artritis, dolor ocular, fotofobia, iritis, y va a mostrar distensión abdominal y sensibilidad a la palpación. Estos signos y síntomas por lo general se van a dar dependiendo del tipo de patología, pero en general son muy parecidos. La seguridad va a referir antecedentes de artritis, lupus eritematoso sistémico, anemia hemolítica, vasculitis, vista borrosa, y puede mostrar espondilitis anquilosante, osteoporosis, uveitis, conjuntivitis, iritis, trastorno de coagulación. En la comunicación va a referir problemas de relaciones sociales debido a la enfermedad, incapacidad para mantener actividades sociales,
Mostrará irritabilidad, desgano y depresión. En la recreación, por lo general, va a referir el paciente poca actividad de esparcimiento y recreación por la enfermedad. Y en el aprender, el paciente va a referir antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos inmunitarios, uso de medicación sin receta. Para las molestias abdominales, uso de fitoterapia, aloe, manzanilla, lino, ajo, hierbas equináceas, sello Dior. Y va a solicitar, sobre todo, educación sobre la patología, exacerbaciones y cuidados. Dentro de las prioridades de enfermería para ofrecer nuestro plan de atención es controlar la diarrea, promover la óptima función intestinal, minimizar y evitar las complicaciones, fomentar una óptima nutrición, minimizar el estrés mental y emocional, educar y proporcionar información de la enfermedad, el tratamiento, aspectos a largo plazo y recidivas de la enfermedad. Acá les dejo el desarrollo del proceso, en la cual considera la necesidad de eliminación, la necesidad de comer y beber, la necesidad de peligro del entorno por el dolor agudo que se presenta, la necesidad de comer y beber por alteración de nutrición por defecto, necesidad de comunicación por la ansiedad que presentan los pacientes. Ahí está la bibliografía y muchas gracias.